como al final de la presentación, pero bueno, para mí es un gusto mostrar esas tapas que son muy bellas además. Ahora sí, te propongo avanzar a la siguiente diapo. Bien. Lo primero que queremos compartir con ustedes es de qué hablamos cuando nos referimos a alfabetización matemática. En general asociamos la expresión alfabetización en forma directa a la lectura y la escritura, ¿no? A la adquisición de la lectura y la escritura. Pero como se comentó en la presentación anterior, en las presentaciones anteriores, en términos más amplios, la alfabetización supone la adquisición de diversos fragmentos de la cultura y de la ciencia. En el caso de matemática, se trata de acercar a los chicos a una porción de la cultura matemática identificada por un conjunto de conocimientos y también de prácticas propias de este quehacer. Por eso nos parece importante acordar que la alfabetización matemática no refiere exclusivamente a leer y escribir números, sino que implica transitar por experiencias de producción de conocimientos matemáticos mediadas por la oralidad, la lectura y la escritura, que asumen algunas particularidades relacionadas con el modo de razonar y comunicar propio de la disciplina. Claro está que estas nociones matemáticas llevan mucho tiempo de elaboración, por lo que el proceso de alfabetización en esta área es prolongado. Se inicia en el nivel inicial y continúa a lo largo de todo primer ciclo, y demanda pensar recorridos que precisen puntos de partida y alcances progresivos. En función de este marco, entonces le vamos a describir, pasamos la diapositiva, algunos problemas de enseñanza que identificamos, seguramente acordarán con nosotros, desde una mirada también a nivel nacional en nuestro caso. En principio es cómo propiciar el acceso a esta cultura matemática de todos nuestros estudiantes, nuestros alumnos, cómo generar placer, curiosidad, gusto, desafío por el trabajo matemático, así como confianza en las propias posibilidades de aprender, cómo gestionar la diversidad en las clases, en nuestras clases, considerando tanto el estado de conocimientos como las experiencias que vivieron nuestros chicos también en este bienio, estos 2 años. Cómo favorecer la continuidad del trabajo matemático entre los dos niveles, algo que nos saca el sueño desde hace mucho tiempo, en función también de las rupturas entre ambos niveles, pero bueno, entendemos que también de las continuidades, y sobre todo cómo reorganizar la enseñanza considerando el impacto de la pandemia. Como para entrar en este tema, no, todavía no la pasamos, te pasé un poco con esto. En principio, o sea, me tomé el atrevimiento de leer la diapositiva en principio porque a veces proponemos como una lectura en paralelo cuando hablamos, ¿no? Entonces, ahora me interesa como desarrollar con un poco más de profundidad a qué nos referíamos con este punteo. En el área de matemática consideramos que cómo se hace matemática define al mismo tiempo qué matemática se hace, para qué se hace y para quiénes se le enseña. Desde los lineamientos curriculares nacionales, los NAP, se prioriza un tipo de trabajo matemático que apunta a la construcción del sentido de los conocimientos, ¿sí? Por medio de la resolución de problemas y por medio de la reflexión sobre estos problemas. En resumidas cuentas, podemos decir que se trata de aprender matemática haciendo matemática. Y esto significa enfrentarse a problemas, probar soluciones, volver a probar de otro modo, elaborar conjeturas, argumentar, validar, generalizar. Estas son las prácticas que es el cuerpo también de conocimientos que forman parte de ese proceso de alfabetización. Claro que esta forma de concebir la enseñanza entendemos que genera condiciones para que la matemática esté al alcance de todos, para que los chicos de sus primeros contactos con esta ciencia entablen una relación de más cercanía, de interés, de disfrute, ¿sí? Y esto incluye la capacidad de sentirse capaces de poder aprenderla. Por otro lado, cuando los chicos llegan tanto a sala de 5 como a primer grado, disponen de una gran variedad de conocimientos numéricos. Acordarán con nosotros que no saben necesariamente lo mismo o no se interesaron por las mismas cosas
o no tuvieron oportunidades de recibir la misma información. Es un asunto, entonces, cómo gestionar esa diversidad de conocimientos y experiencias en las clases, así como favorecer un pasaje más acompasado, más natural, y en esto la analogía de los puentes, ¿no?, entre ambos niveles. A esto se suma que como resultado del contexto, seguramente se redujeron las posibilidades de que los chicos puedan compartir, intercambiar y difundir estas distintas experiencias numéricas y ponerlas al servicio de resolver problemas matemáticos. Es más, sabemos que algunos chicos que van a ingresar el año que viene a sala de 5 a primer grado, tal vez ni siquiera transitaron en forma continua o sistemática el nivel inicial, ¿sí? Así que bueno, es una cuestión entonces que nos planteamos cómo reorganizar la enseñanza considerando el impacto de la pandemia. Ahora sí, pasamos a la que sigo, le doy la palabra a mi compañera, así no escuchan siempre mi voz. Bueno, gracias. Se mutea. No te estamos escuchando bien, Adriana. No, no tenés audio. De alguna manera. Se escucha A ver, muy bueno, bajito, Adriana. a ver. No. Bueno, yo propongo empezar a leer la diapo, Adri. Algo que quiero compartir con ustedes que hay algo que valoramos mucho en el trabajo que realizamos con el equipo inicial, que fue poder pensar estas secuencias, construirlas, elaborarlas en forma conjunta. Y así también está pensada nuestra presentación, digamos, si bien mi compañera Adriana está en representación del nivel inicial y yo estoy en representación del nivel primario, nos resultaba como importante concretar en esta presentación esa elaboración compartida. ¿Querés probar de nuevo, Adri, a ver si están dando? No, no te estamos escuchando. Bueno. Yo avanzo con la lectura y me vas interrumpiendo cuando puedas. Entonces, esto es entonces nuestra etapa de transiciones, de matemática, y esos dados es una anticipación de lo que va a venir. Se proponen dos secuencias de enseñanza en torno a juegos con dados y juegos con cartas. Estas secuencias contemplan estados de conocimientos muy diversos, propios de sala de 5 y comienzos de primer grado, siempre, digamos. En esta oportunidad sabemos que estos conocimientos con los que van a llegar los chicos van a ser aún más diversos. Se incluyen instancias de trabajo a grupo completo que ponen en relieve la variedad de conocimientos que entran en funcionamiento al resolver el problema, se alternan con otras situaciones de trabajo en subgrupos más homogéneos en cuanto a su forma de proceder. Ahora viene como la explicación de esto, ¿no? Y plantean recorridos diferenciados según los conocimientos que poseen los chicos. Entonces, en términos generales, estamos hablando de dos secuencias que abarcan alrededor de 9 actividades cada una,
o sea que llevan un tiempo de trabajo, y nuestro interés hoy es compartir cómo fuimos pensando esas secuencias, ¿sí? No porque sean las únicas posibles, lejos de eso, fue una oportunidad de pensar algunas puntas posibles para enfrentar los problemas de los que hablamos anteriormente. En principio, todos sabemos que los conocimientos que tienen los chicos, como dije antes, dependen de las experiencias de la vida cotidiana, de contar con algún adulto referente que pueda responder a preguntas que surgen de su curiosidad. Conocimientos que a medida que van transitando la escolaridad se van profundizando y sistematizando. Este proceso, bueno, fue interrumpido por la pandemia. No se escucha. No sé qué es. No, mucha bronca. Creemos que por eso que se ha generado una diversidad mayor que de la habitual en estos puntos de partida. Por eso pensamos en situaciones de trabajo a grupo completo y otros en grupos diferenciados, más homogéneos en cuanto a las formas de resolver los problemas que aparecen. Es decir, hay un asunto que tiene que ver con cómo conformar subgrupos de trabajo en el área de matemática, que obviamente, digamos, independientemente si se trata de nivel inicial o nivel primario, que muchas veces no responde a algunos criterios tan claramente diferenciados como hemos aprendido en el área de lengua o de prácticas de lenguaje. En este caso, las secuencias, a partir de cómo los chicos van resolviendo situaciones de juego, proponemos una organización en subgrupos que responda justamente a esos conocimientos que se ponen en juego en sus formas de resolver. Cuando hablamos de recorridos diferenciados, nos referimos a que no se trata de una propuesta lineal, ¿no? Que se recorra siempre en la misma dirección, sino que admite muchos recorridos posibles en función de las conclusiones a las que los chicos vayan llegando, ¿sí? Por otra parte, no se trata de secuencias cerradas, en la medida que se pueden seguir modificando en función de de las decisiones que toman los docentes frente a esto. Así que bueno, pasemos de diapositiva, les vamos a describir un poco de qué van estas secuencias, ¿sí? Bien. Bueno, como verán acá, estamos intentando describir brevemente, y vieron que somos de matemática, así que enseguida apelamos a los cuadros y de alguna forma esto nos permite visualizar como rápidamente el contenido, ¿no? Entonces, en primer lugar, la secuencia 1 tiene que ver con dados, la secuencia 2 con juegos con cartas. Ahora bien, cada una de estas secuencias focaliza en un contenido en particular. En el caso de los juegos con dados, el contenido que se focaliza, sobre la cual está construida, tiene que ver con el uso de la sucesión numérica oral para determinar cantidades y comparar colecciones, ¿sí? Y el foco de trabajo o el propósito de la secuencia es que los chicos puedan avanzar en sus procedimientos de conteo, que dado que los dados tienen hasta 6 puntos, tiene que ver con el conteo hasta 6. Los juegos que se incluyen en esta secuencia son juegos, muchos seguramente serán como muy conocidos, ¿no? Porque viven en las salas. No sé si tanto en las aulas, pero en las salas viven y ojalá que como resultado de esta propuesta también en las aulas. La carrera de la tortuga y la liebre, ¿sí? Ahora les vamos a contar un poquito más. Completar el tablero y la guerra de dados. Y bueno, para hacer esta secuencia se necesitan dados y tableros. Acá hay ahí está. Carolina nos cuenta que próximamente este material va a llegar a ustedes. En el caso de la secuencia con cartas, digamos, el contenido tiene que ver con el uso de los números a través de la designación oral y de representación escrita al determinar y comparar cantidades y posiciones. Nos ocupamos de referir a estos contenidos como para, digamos, para hacer referencia a todo este recorrido que vinimos haciendo como docentes en estos 2 años de poder definir dónde vamos a poner el foco, ¿no? en
para fortalecer las trayectorias de los chicos. Bueno, estos contenidos son dos que resultan como muy importantes en sala de 5 y a inicios de primer grado. Así que el foco de trabajo, al trabajar con cartas, ya va a ser el reconocimiento y uso de la serie numérica escrita hasta el 12, ¿sí? Y los juegos que incluimos, no, todavía no terminé, recién voy leyendo como, ay, no te vayas, volvé para atrás. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos, vamos a jugar el Chancho Va, vamos a jugar el Memotest, a la guerra de cartas, armar escaleras y como cierre una lotería del 1 al 12, que ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con las cartas? Bueno, ahora vamos a pasar a contarles. Entonces, como para poder definir, la idea de proponer estas secuencias, en principio, es traer a escena algunos conocimientos numéricos que los chicos seguramente, bueno, han adquirido, ya sea en el entorno escolar o por fuera de él, con la idea de darles continuidad, apuntando al inicio o el avance en el uso de procedimientos de conteo. La segunda secuencia, los juegos con cartas, permiten abarcar un campo numérico mayor, así como focalizar en los números escritos. Ahora bien, ay Adri, seguramente yo quiero que sepan que seguramente tiene tantas cosas para decir Adriana acerca de esto, ¿no? ¿Probaste? No. Bien. Bien, entonces sí, propongo pasar a la diapo siguiente. A ver, Javier. Ahora Javier quiere que me quede hablando de esta. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, en esta diapo lo que pueden ver, en realidad, del lado izquierdo, incluimos una síntesis de una secuencia que aparece en el material. Como les dije más temprano, la idea es, o hace un ratito, nos interesa compartir con ustedes cómo pensamos las secuencias, porque, digamos, en realidad los juegos con cartas y dados fueron una excusa y seguramente esto se puede replicar con otros contenidos, ¿no? Pero, y para eso, lo que hicimos fue intentar representar gráficamente en el cuadro que no, entendemos que es muy difícil de leer en la diapositiva, pero sí que van a poder visualizar en términos de cómo está diagramada. En la columna del medio se intenta representar las actividades que se plantean, ya sea grupo total o en subgrupos, cuando la celda está dividida. Seguramente ustedes pueden ver que algunas celdas están divididas, otras están enteras, ¿no? En la columna del medio. Bien. Estas actividades que están con las celdas divididas son situaciones que se pueden desarrollar ya sea en paralelo o en diferido y refieren a los recorridos diversificados que estamos proponiendo. Entonces, por ejemplo, inicialmente se propone un juego inicial para relevar los conocimientos disponibles respecto al asunto que será el foco de la propuesta, ¿sí? En la secuencia de dados se trata de un juego digamos, bueno, ahora después les muestro el tablero, pero es un juego conocido que está en el NAP de nivel inicial, la carrera de la liebre y la tortuga, que son dos pistas paralelas que no están numeradas, se saca el dado y se marcan tantos casilleros como indica el dado, ¿sí? En función de cómo juegan los chicos, que esto es un juego a grupo total en principio para que se puedan familiarizar con el dado, por ejemplo, es interesante poder relevar cómo hacen para identificar esa cantidad que aparece en el dado. Algunos simplemente van a sacar, no sé, como un montón de fichas para marcar sin pensar sin atender cuestiones numéricas, ¿sí? En cambio, otros van a contar los puntitos de a uno, otros rápidamente van a poder identificar, o según la cara del dado que sale, podrán identificar qué número es y poner tantas fichas o poner tantos papelitos en las pistas como señala. Pero en función de estas formas de proceder, entonces vamos a proponer actividades diversificadas. Unas que apunten a intensificar la enseñanza, ¿sí? Por ejemplo, frente a estos nenes que todavía no pueden apelar
a un criterio numérico para jugar. Y otras actividades que propongan desafíos más interesantes para aquellos que estén en condiciones de profundizar. Y eso es lo que intenta mostrar digamos, lo que corresponde a la línea número 2, ¿no? La actividad 2. A continuación, se propone un juego, otro juego, no es el mismo, en función de haber identificado dónde está cada uno, un nuevo juego para introducir el contenido de enseñanza. Para jugar, los chicos otra vez van a recuperar en realidad lo elaborado tal vez en las actividades anteriores, en el mejor de los casos. Si no sucede esto, igual es una nueva oportunidad para ponerlo en juego, pero para resolver problemas nuevos, que no son exactamente los mismos. Entonces, con este fin, otra vez se ofrecen oportunidades para volver a jugar. O sea, los juegos no se juegan de una sola vez, sino que se ofrecen nuevas oportunidades, pues uno juega mejor. Y otra vez se ofrecen actividades diversificadas para estabilizar los conocimientos que se van produciendo. Posteriormente, se apunta a abordar otro aspecto del mismo contenido mediante la presentación de un nuevo juego, o jugando el mismo juego con alguna variación. Entonces, por ejemplo, ellos venían jugando con una actividad que es completar un tablero. Ahora se los voy a mostrar. Pero el variar una regla, al modificar una regla, ya el juego genera pone en juego otras necesidades para jugar, otros procedimientos. Y bueno, y por último se propone otro juego, para relevar los avances, para ver cuántos progresaron como resultado de la enseñanza. Es decir, este cuadro intenta representar la arquitectura, digamos, de planificación que requiere un trabajo de estas características, donde hay momentos de trabajo compartido y otros momentos de trabajo en subgrupos, ¿sí? Pero no en términos de quién sabe más o quién sabe menos, sino en términos de los conocimientos disponibles para poder jugar, ¿sí? Entonces eso significa que no necesariamente uno siempre tiene que estar en el mismo grupo, ¿sí? No necesariamente el recorrido que haga cada chico va a ser exactamente igual al que haga su compañero, porque también las posibilidades de apropiación pueden variar. En fin, pasamos a la siguiente diapo, entonces. Bien, estos son algunos de los tableros que aparecen, digamos, donde ven a la tortuga y la liebre, justamente este tablero es digamos, donde van a ir marcando tanto como indica el dado, donde que ustedes dirán, se parece al juego de la oca, pero acá no hay números escritos porque no se necesitan para hacer esta actividad, no es eso lo que vamos a necesitar. Para saber quién es el ganador tampoco necesitamos volver a contar, es decir, que basta con usar, digamos, el conteo hasta el 6 para poder jugar. Y después rápidamente, mirando el tablero, van a poder definir quién ganó, ¿sí? O sea, no requiere otras cosas. En el caso de las estrellitas, es un juego para que los chicos, es un tablero en realidad, para que los chicos se familiaricen con el dado, con las constelaciones, para que las vayan reconociendo. Y en el caso de esa cuadrícula vacía que aparece, tiene que ver con un juego. Hubo una pregunta ahí sobre la lotería. En esta secuencia, en realidad, no estamos trabajando con lotería, estamos trabajando con dados. El tablero vacío es un juego que tiene muchas variaciones posibles, que consiste en tachar tantos casilleros como puntos salgan en el dado, ¿sí? Entonces, bueno, admite muchas variaciones en el sentido que puede variar el tamaño del tablero, puede variar si cada nene juega con su tablero o si lo comparten, entonces tienen que marcar con distinto color, cómo determinar quién es el ganador. En esta secuencia también aparece una variación que es, bueno, solo anota que saca el lado más alto. Así que bueno, estos son solamente para representar y un poco de que van estos juegos.
Pasamos a la diapo que sigue. Muy bien. Bueno, ya prácticamente cerrando. Algunas ideas como para pensar las transiciones entre nivel inicial y primaria. Si bien el alcance de los contenidos de matemática no son los mismos en sala de 5 y en primer grado, sí lo son las prácticas que se pretenden instalar. Es decir, muchas veces hacemos más foco en las diferencias entre los niveles, ¿no? En cierta idea que esto lo había traído Susana al inicio, que en el jardín se juega y en primaria se aprende, cuando en realidad entendemos que se juega y aprende en los dos niveles. Por eso apelamos a la potencia, a la riqueza de los juegos como una estrategia posible de transición, digamos, o de articulación. Pero claro, no hay que perder de vista que jugar no es suficiente para aprender. Ahí, y justo Julie acá traía, bueno, que está buenísimo jugar para aprender, pero no alcanza con jugar, ¿no? Es necesario promover un trabajo colectivo para confrontar ideas, construir acuerdos, elaborar conclusiones, porque en el área de matemática los juegos se usan como portadores de problemas, portan problemas para los chicos estos juegos. Entonces no basta con jugarlos, sino hay algo que hacer con ello. Por eso nos parece una buena idea poder, poder armar, por ejemplo, ¿por qué no? Una caja de juegos, ¿no? Que se vaya armando en sala de 5 y que acompañe a los chicos en su paso con... Esto no es nuevo, es una práctica que ya se viene desarrollando en muchas escuelas, pero que esa caja pase con con los chicos a primer grado y que esos mismos juegos vivan también en las salas en las aulas, me salió en las salas de primaria, en las salas de primaria, por supuesto, necesitan vivir porque las aulas también son salas. Así que bueno, esto puede ser una oportunidad para favorecer eso. Necesito ver esta pregunta porque acá nos preguntaban sobre la lotería. Bueno, nosotros al finalizar la secuencia de cartas proponemos jugar una lotería, pero con números hasta el 12, ¿sí? Porque es el rango de números que proponemos en la secuencia. Por supuesto, la idea en primaria va a ser tomar esos conocimientos que se fueron sistematizando en el nivel inicial y ampliarlos y profundizarlos. Y claro que la lotería siempre tiene un lugar como súper importante en el nivel primario para avanzar en el reconocimiento de los números, por lo menos hasta el 99. Así que bueno, se trata entonces, como dijimos antes, que el pasaje de un nivel a otro sea más natural, más acompasado, que esto implica acuerdos, implica instancias de trabajo conjuntas, pero bueno, un poco reproduciendo este ejercicio que nos hizo hacer Mirta, ¿no? Con respecto a esas escenas de lectura de nombres. Bueno, estas escenas de juegos matemáticos pueden tener lugar tanto en sala de 5 como a comienzos de primer grado. Por supuesto, en primer grado no nos podemos quedar ahí, pero sí puede ser un punto de partida. Tenemos que pensar que esos niños que ingresen a primer grado el año próximo requieran o sea, siempre lo requirieron, digamos, no es novedoso, pero aún más que nunca poder partir desde esos lugares, de esas construcciones iniciales, poder no dar por sentado que ya saben los números, que ya saben contar, que ya se han apropiado del recitado de los números, primeros números, sino poder trabajar en esa misma dirección porque van a ser herramientas necesarias y potentes para avanzar en las nuevas construcciones que se van a proponer. En fin, sabemos que esto supone un compromiso. ¡Ey, Adri! ¿Pudiste? ¿Te escuchamos? ¿Se escucha? Sí, ahí está. Así que te doy la palabra, por lo menos para hacer este cierre. No, espera, terminé de decir lo que estabas diciendo porque yo estaba más preocupada por esto, así que no estabas diciendo... Que esto implica un compromiso, ¿sí?
con otras formas de tanto ejercer el rol docente como ejercer el trabajo de articulación. ¿Sí? Esto mismo que nosotros jugamos durante la elaboración de esta tarea. Sí, pude escuchar casi todo lo que dijiste, pero en algunos momentos tampoco me dejaba oír, o sea que no sé qué es lo que pasó. Les pido igual disculpas y le agradezco acá a la colega que haya repuesto lo que habíamos estado trabajando y pensando. Y quizá para hacer un aporte más a esto que venimos planteando en realidad, que tiene que ver con esta articulación, tiene que ver también con pensar que tanto en el nivel inicial como en primaria, hoy tenemos una ventaja en relación a las posibilidades de enseñar matemática, porque tanto los documentos curriculares como la mayoría de las propuestas están posicionadas en el mismo enfoque. Entonces, esto de algún modo propone una articulación que quizás en otros momentos no estaba dado, porque lo que se trabajaba en el nivel inicial tenía poco que ver con las propuestas de matemática para primaria. Hoy esa situación está saldada en todos los diseños curriculares de las jurisdicciones. El enfoque de la didáctica de la matemática es el mismo que para primaria. Y creo que este es un interesante punto de partida. Por supuesto que después hay que hacer un trabajo, como viene diciendo Gladys, y también como se planteó anteriormente, que es un trabajo que requiere ciertos acuerdos y además de acuerdos, ponerse a pensar cuáles son esas continuidades y cuáles son las rupturas que todavía nos impiden hacer realmente una transición, como decía antes Gladys, más amena, más cuidadosa entre el nivel inicial y el nivel primario. Sí, pasamos a la diapositiva siguiente. Bueno, que esta retomaba un poco lo que ya se había planteado en relación a que sabemos y somos conscientes del desafío que implica, porque si bien, como dije recién, por un lado hay un tramo que está allanado, porque es el de tener este enfoque en común, también implica este compromiso con estas nuevas formas de ejercer el rol y asumir responsabilidades compartidas, que tienen que ver con la construcción de estas estrategias para acompañar el recorrido. Porque si estas estrategias no son compartidas, realmente va a seguir siendo un como sí. Por eso entendemos que para que esto pueda llevarse adelante, requiere de de prestar especial atención a los contenidos, por ejemplo, tanto de un nivel como del otro, ver cuáles son las continuidades y cuáles en todo caso podríamos llamar rupturas, pero cuáles son esas continuidades para partir de ellas y planificar de manera conjunta, ¿no? Y también cuáles son las formas de estar en el jardín que quizás estaría bueno recuperar, porque son también las formas en las que se enseña. Y como decía Verónica Edwards, la forma también es contenido. Y cuando nosotros planteamos esto, estamos llamando la atención sobre que el modo en el que nosotros nos posicionamos frente a la enseñanza de la matemática también dice esto que dijo Gladys al principio, de qué estamos pensando que es hacer matemática, ¿no? Y qué entendemos. Y tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, que esto ya nadie lo duda, pero que en el nivel inicial también los niños pueden y tienen que resolver problemas. Y cuando hablamos de resolver problemas, estamos hablando de desafíos cognitivos
que son desafíos cognitivos para las niñas y los niños, no es que son desafíos cognitivos desde la mirada del adulto. Y esto también es central, porque a veces pareciera, por ejemplo, cuando nosotras planteamos la primer secuencia que empieza con una actividad que a ojos vista de cualquier adulto es como, ¿por qué empezar por ver si los chicos saben o no saben, o pueden o no pueden reconocer las configuraciones que indica el dado? Bueno, tiene que ver con que quizás, y en este contexto de pandemia sobre todo, hubo chicos que no tuvieron las posibilidades de estar en contacto con estos materiales, las posibilidades de preguntarle a algún adulto referente o a un hermano mayor que los pudiera ayudar a entender de qué se trataba. Es por eso que hicimos este recorrido hacia atrás y partimos de algo que no era en términos de complejidad para una sala de 5 o de primer grado importante, pero sí era importante para saber con qué niñas y niños estamos trabajando, cuáles son las características de ese grupo, y en este sentido las secuencias que nosotras propusimos tenían que ver con que no son secuencias cerradas en sí mismas, sino que tienen la posibilidad, a partir de estos relevamientos de conocimientos previos, tienen la posibilidad de armar esos otros recorridos de acuerdo de acuerdo a los conocimientos que traen nuestros niños. Digo, esto me parece que es importante, y una cosita más que tiene que ver con que en estos recorridos también, y en estas secuencias que nosotros les presentamos, ustedes tienen que apropiarse de esas secuencias para poder seleccionar si empiezan desde la primera actividad o pueden empezar desde la segunda o la tercera, porque quizás los grupos con que ustedes trabajan ya sí hay algunas de estas cuestiones que las tienen saldadas. Entonces no se trata de que uno tiene que seguir a rajatabla esa secuencia, sí se trata de la secuencia que nosotras pensamos y que no es más que un ejemplo, y que esperamos, como decía Gladys, que las y los ayude a pensar otras cada vez más pertinentes para los niños con los cuales ustedes trabajan. Bueno, y de matemática, creo que esto es todo, ¿no?